¿En qué medida puede gestarse el hombre nuevo? ¿Quién conoce los parámetros? Hay un esquema ilusorio, sigue diciendo, hay un esquema ilusorio que rápidamente deriva al sectarismo y al empobrecimiento de la entidad humana. El querer crear un tipo revolucionario permanente considerado a priori como bueno. Esta idealización, dice Cortázar, significó en Cuba la condena, lo cito textualmente también, la condena del temperamento homosexual, del individualismo intelectual cuando se expresa en actitudes críticas o en actividades aparentemente desvinculadas del esfuerzo revolucionario, y puede abarcar en su repulsa al sentimiento religioso considerado como un resabio reaccionario. En aquella época Cortázar estaba convencido de que el futuro corregiría esos vicios. Julio Cortázar murió muy poco después, precisamente en 1984. No pudo comprobar cómo los estragos malignos de esa amenaza que encarnó en el 1984 como símbolo acabaron derrumbando el futuro que imaginaba y que deseaba. He querido iniciar estas reflexiones recordando a Julio Cortázar, el gran escritor que tanto admiro, porque con el ejemplo de su contradictoria y angustiosa relación con el socialismo, podemos comprender que para muchos el futuro proyecta inquietantes sombras sobre el presente. El futuro socialista en el que pensó Cortázar imprimió en su vida las oscuras sombras del 1984 orwelliano. Si retrocedemos medio siglo, llegamos a un texto cuyo título he retomado para bautizar estas reflexiones que les estoy leyendo. Me refiero al libro de Johan Huizinga, el gran historiador holandés, publicado en 1935. Entre las sombras del mañana se titula. Huizinga era ya muy conocido por su maravillosa exploración del pasado en el otoño de la Edad Media, publicado en 1919. Su sombrío libro de 1935 advierte contra la barbarie y señala que la cultura está empapada de un espíritu que exalta el mito por encima del logos y que confiere a la existencia el primado sobre la inteligencia. El subtítulo del libro es revelador: Diagnóstico sobre la enfermedad cultural de nuestro tiempo. Podemos suponer que Huizinga está influido por los triunfos de Hitler y del nazismo en Alemania, aunque no hace en el libro ninguna referencia directa a ello. Él no pudo pronosticar que moriría prisionero de los nazis 10 años después de la publicación de su libro, unos pocos meses antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial. El libro de Huizinga nos permite entender que no podemos explorar el futuro. No podemos explorar el futuro. Lo que sí podemos estudiar son las sombras que el porvenir proyecta en el presente. Huizinga afirma que como historiador solo puede vaticinar, lo cito textualmente, que nunca se produce un gran cambio en las relaciones humanas que vaya a parar a las formas pensadas por los que le anteceden. Sabemos positivamente, dice Huizinga, que las cosas llevan un curso distinto del que podemos pensar. Las sombras que ve Huizinga son similares a las que han contemplado muchos pensadores en tiempos de crisis. Observa síntomas de decadencia. Cree que se vive una crisis cultural, que se atraviesa por un proceso de intenso y radical desequilibrio que pone en duda los fundamentos de la ética. Se trata de una enfermedad que eleva, sostiene Huizinga, el valor de las ocurrencias
frente a los valores científicos, que impulsa el exceso de palabras impresas o lanzadas al aire y que enfrenta a la humanidad a retos intelectuales para los cuales el organismo lleno de angustia no está preparado. Cuando observamos las sombras del futuro, podemos explicar su presencia de diversas maneras. Estas sombras pueden ser producidas por la intensa oscuridad del mañana que se proyecta sobre el iluminado presente. El futuro es negro cuando se observa que se expanden los males del presente y se avistan pocas esperanzas. Es lo que hizo Huizinga, observar las enfermedades que afectaban a la cultura de su época y advertir sobre los peligros que amenazaban a la sociedad. Hay otra explicación, señalada por el perspicaz sociólogo chileno Norbert Lechner, en un libro que tiene casi el mismo título que el de Huizinga, Las sombras del mañana, publicado en 2002. Lechner afirmó allí, y lo cito textualmente, «No solo el pasado echa sombras, también el mañana. Son las fuerzas que nos inhiben a imaginar lo nuevo, otro mundo, una vida diferente, un mundo mejor, un futuro mejor». Aquí, la luz del futuro es interpuesta por obstáculos cuya sombra se extiende hasta nosotros. Podría pensarse que para vislumbrar el futuro bastaría remover esos obstáculos, esas fuerzas que inhiben nuestra imaginación. He querido citar estas ideas sobre las sombras del mañana porque nos recuerdan el tono triste de quienes miran el futuro en momentos de inquieta transición. Y México está pasando en estos momentos precisamente por una difícil transición que estimula la sensación de que vivimos al borde del derrumbe, sumidos en una profunda crisis y ante un mañana oscuro y amenazador. Una de las obsesiones que suele expandirse en momentos críticos es la idea de que el país está perdiendo carácter e identidad. Con la llegada de la democracia y la derrota del nacionalismo revolucionario, el país estaría supuestamente deslizándose por un declive, empujado por la derecha política hacia una pérdida de carácter, hacia una fusión con valores extranjeros anglosajones. Ante esta crisis del carácter nacional, surgen tendencias de derecha que apetecen un retorno del PRI al poder, con la esperanza de que restaure los perfiles supuestamente auténticos de la República. Otras tendencias, igualmente conservadoras, pero orientadas hacia la izquierda, impulsan un populismo que fortalecería los rasgos nacionales de lo que llaman una verdadera democracia. Esta misma inclinación conservadora, que se alarma ante la pérdida de carácter, ha surgido en varios países europeos y en los Estados Unidos. El crecimiento impetuoso de la población de origen extranjero y el flujo de emigrantes ha provocado que fuerzas de derecha pongan el grito en el cielo. Temen que sus perfiles nacionales se desdibujen por la marea invasora de emigrantes. En México se teme la invasión de valores culturales extranjeros que penetran por los poros que abre la globalización. No deja de ser inquietante que apenas 10 años después de iniciada la transición democrática, una mayoría de las fuerzas políticas organizadas se oriente hacia una restauración de la cultura nacionalista propia del antiguo régimen autoritario. Algunos políticos invocan esa manoseada frase de Heráclito y exclaman: «Carácter es destino». Si no hay carácter, dicen, no tendremos futuro. Hace mucho que Walter Benjamin explicó que si hay carácter,
el destino